es la primera parte de configuración de Altair. Va a ser un curso de Altair que se compone, como dice acá, de 3 partes, pero para poder entender completamente cada una de las partes, es por eso que también se están haciendo webinars de configuración de APs para comprender los conceptos desde el punto de vista del access point y así luego ya simplemente replicarlo o configurarlo desde el Altair. Entonces, aquí está el temario de configuración de Altair. Hoy vamos a ver el primer módulo, esos 14 temas más unos ejercicios propuestos. La idea pues es iniciar con una introducción para los que aún no tienen así mucho background acerca del Altair. Vamos a hablar un poco del sistema de créditos de la nube. Hoy va a ser de la nube, como ven en el módulo 3, sí vamos a ver la parte del on-premises. Luego continuamos ya con lo que es la creación del proyecto, la cuenta como tal y configuración directamente. Entonces vamos a iniciar módulo 1. Introducción al Altair. Bueno, para los que aún no lo han visto, el Altair, pues además de ser un gestor que está en este caso basado en la nube, también tiene un módulo de control de servicios. Ese módulo de control de servicios nos permite hacer cosas como desplegar un portal cautivo, por ejemplo, crear usuarios, nos permite, bueno, realizar aplicar políticas como control de ancho de banda, por ejemplo. Eso es lo que se refiere al módulo de control de servicio. El módulo de gestión de red, pues que es lo que conocemos como la gestión RF en cuanto a aplicar un SSID, especificar la seguridad de la red inalámbrica. Eso lo hacemos directamente con el módulo de que lo vamos a ver en la configuración como wireless. El de Service Control lo vamos a ver directamente como Service. Y hay un tercer módulo, el cual ya está una parte actualizada en el Altair, módulo de Big Data. Este módulo pues nos permite identificar tendencias de todos esos datos que son capturados durante lo que es la conexión de los usuarios en los diferentes entornos. Hoy en día, y lo vamos a ver en el módulo de hoy, ya nos permite descargar unos set de datos para poder hacer esos análisis personalizados. Entonces, eso lo podemos hacer desde ya. Bueno, esa es la parte de introducción. Entonces, acá como ustedes ven en la parte de abajo, tenemos las diferentes series de equipos. Todos los equipos a partir del 802.11n, es decir, todos los equipos Altair que por lo menos soporten el estándar N son compatibles con el Altair. Equipos anteriores que solamente soportaban estándares BG no se pueden integrar al Altair. Ok. Entonces acá continuamos. Nos permite, además de gestión y control de servicio, realizar de una forma rápida monetización Wi-Fi porque podemos desplegar el portal cautivo, podemos crear cuentas, podemos también insertar publicidad. Vamos a verlo en uno de los módulos que es el siguiente webinar, y cómo insertar publicidad a través de Wi-Fi con el Altair. La arquitectura del Altair es una arquitectura escalable. No tiene límite en la cantidad de APs, pues es una solución basada en software, así que lo único que hace el Altair en ese sentido es ir creciendo en lo que es su parte de hardware y está alojado en los servidores de Amazon, de tal forma que ahí en realidad no hay un límite en la cantidad de APs manejados. La disponibilidad de Altair está
cerca del 99.99%, que es lo que nos garantiza Amazon también. Y hay una gran ventaja con el Altair, es que es una plataforma totalmente segura. Solamente el tráfico de gestión, el de color verde, viaja hacia la nube, mientras que el tráfico generado por el usuario en la línea roja se desborda localmente. ¿Eso qué significa? Que no hay un cuello de botella en lo que es la salida hacia Internet. Muchas veces cuando tenemos algún router acá que tenga alguna capacidad, no sé, sabemos que se puede determinar por el throughput que es capaz de procesar. Pues acá la ventaja es que como el Altair no tiene ese cuello de botella donde simplemente se desborda localmente, ahí podríamos tener cualquier cantidad de tráfico y no solo eso, sino AP distribuidos en cualquier parte del mundo. Entonces, pues es una de las grandes ventajas del Altair, ¿ok? Y la comunicación hacia la nube pues es una comunicación segura. Ok. ¿Cuáles son las opciones de despliegue que tiene el Altair? El Altair puede ser desplegado desde la nube de Altai, que es el módulo que estamos viendo hoy, lo que hablamos hace un momento, que la gestión va hacia la nube, el tráfico de gestión y el tráfico de usuarios se desborda localmente. Esa es la arquitectura quizás más utilizada, pero hay algunos clientes, sobre todo operadores, que prefieren tener toda la solución dentro de su propia nube, dentro de su propia red. Es por eso que el Altair también está disponible en versión que llamamos on-premises, donde el software de Altair se instala sobre un servidor Linux y ese servidor Linux aloja y permite realizar pues básicamente las funciones que se cumplen desde la nube. ¿Qué diferencia hay entre las dos además de la arquitectura? Que por supuesto la versión en la nube pues siempre va a estar actualizada. Siempre se podría decir que va un paso adelante en cuanto a lo que es actualización. Mientras que la versión on-premises, pues vamos a tener que actualizarla manualmente. Es una de las diferencias que hay, además, pues que el Altair on-premises se instale sobre Linux. A los que conocieron o tienen la WMS Altair, pues saben que era sobre Windows. Entonces acá en este caso el Altair on-premises o sobre Linux. El módulo 3 vamos a hablar directamente de Altair on-premises. ¿Cómo se maneja el sistema de créditos en el Altair Cloud? El Altair Cloud tiene un sistema de créditos que se consumen diariamente solamente cuando se está utilizando, es decir, cuando el Access Point está registrado en el Altair. ¿Eso qué quiere decir? Que un crédito no se va a consumir un día que, por ejemplo, el AP esté offline o una semana porque el cliente está haciendo alguna reparación o está de vacaciones. Desde que no esté registrado en la nube, no se van a consumir créditos. Pero si están consumiendo créditos, cada uno de los APs o familias de APs tiene un consumo de créditos diferentes. Para el caso del más pequeño, el equipo C1N consume un crédito diario. Entonces, pues ahí se vende un paquete de 365 créditos. Pero cuando digo que se vende un paquete de créditos para C1N, no significa que no se pueda utilizar para otra familia. Es decir, los créditos son comunes. La diferencia es que, por ejemplo, como el C2S y A2C consumen dos créditos diarios, o lo que es lo mismo 730 al año, si le cargamos un paquete de créditos de C1N, nos duraría medio año, pero puede funcionar. O en el caso contrario, si tenemos un paquete de créditos de C2S y lo utilizamos solo para un C1, nos va a durar 2 años. Entonces son créditos comunes y que se consumen solamente cuando el equipo está registrado. Y bueno, de todas formas, los paquetes de créditos, ustedes los van a ver en su lista de precios
y pues ahí también se especifica cuántos créditos consume cada uno de los equipos por día. El que más consume es el A8NAC, son 25 créditos día. De todas formas, aunque claro, uno lo ve al año, son 9.125, la verdad es que el precio es muy competitivo en el mercado, por debajo de otras soluciones en precio. Entonces, pues realmente ustedes lo pueden ver ahí en su lista de precios que es muy competitivo y con la gran ventaja de que solo se consume cuando se usa y que son créditos comunes. ¿Ok? Eso con respecto al sistema de créditos Altair Cloud. ¿Cómo se ordenan los créditos? Pues en la lista de precios ustedes van a encontrar cada uno de los números de parte para ordenar directamente sin tener que ponerse a hacer cuentas de cuánto suma multiplicado por 365. No, acá pues se puede vender al cliente directamente por la referencia del equipo. Entonces, por ejemplo, si el cliente compra 4 equipos C1N, pues le vendemos 4 paquetes de estos y ya está. Claro, podríamos venderle 2 paquetes de C2S, pero se empieza quizás a confundir o a preguntar por qué si él tiene un C1. Bueno, esa es la forma en la que pueden ordenar el Altair. Ok, ahora, con respecto ya a los niveles de login, es decir, ya tenemos un proyecto donde necesitamos el Altair y tenemos que ver qué cuenta vamos a utilizar o qué cuenta le vamos a dar al cliente. Entonces, nosotros le vamos a llamar a la cuenta que Altair crea, es decir, la que nosotros creamos, le vamos a llamar cuenta macro. Esa cuenta macro de Altair puede crear múltiples sitios o subcuentas. Puede gestionar múltiples sitios. ¿Eso qué quiere decir? Que una cuenta macro puede ingresar a una subcuenta y ver lo que está allí registrado. Y además puede instalar créditos. ¿Cuál es la diferencia con la que vamos a ver a continuación? Que es creada por Altair, es decir, ustedes nos solicitan esa creación de una cuenta de Altair. Toda cuenta que sea enviada por Altair, a menos que se especifique lo contrario, es una cuenta macro. Ahora, una cuenta macro, como se dijo anteriormente, puede crear múltiples sitios o subcuentas, desde sitio 1 a sitio X. Entonces, ¿en qué casos se podría o se debería utilizar una subcuenta o sitio? Cuando ustedes de la cuenta macro que Altair les da, por ejemplo, con el nombre de su empresa, como integradores o como operadores, tienen un cliente o varios clientes, pero no le quieren crear una cuenta macro a cada uno de esos clientes, sino que ustedes quieren tener el control de esas subcuentas. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes desde su cuenta macro quieren poder ingresar a ver lo que tiene cada uno de esos clientes configurados. Por ejemplo, si tienen un acuerdo de soporte, entonces ustedes le pueden crear una subcuenta. Las subcuentas pues no permiten modificar los créditos ni permiten crear otras subcuentas. Entonces así es como se manejan los niveles de login del Altair, una cuenta macro y varias subcuentas. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer de primeras. Vamos a hacer la creación de un sitio o subcuenta. Fíjense que puede que le digamos sitio o subcuenta. Y vamos a crear dominios. Pero ¿qué es un...? Bueno, ya dijimos que es un sitio, es una subcuenta. Nos faltaría hablar un poco del dominio. A ver, un sitio o subcuenta es donde están los access points registrados. Es decir, todo sitio registra APs. Uno puede registrar APs así como tal dentro del sitio sin especificar nada más. Aquí vemos que hay un equipo C1, una 3, una 8.
están dentro del sitio, pero no le hemos especificado nada más. Ahora, si dentro de ese sitio lo que queremos es crear grupos de APs, por ejemplo, un grupo que se llame Outdoor o un grupo que se llame Indoor, en realidad cualquiera que fuera el perfil, pero que quisiéramos agrupar los APs dentro de un mismo sitio, eso es lo que en Altai se conoce como branch. Entonces lo vamos a ver en la configuración, que hay una parte que se llaman los branch dentro del sitio. ¿Qué comparten los branch o los grupos? Los grupos un grupo puede ser un sitio o un branch. Comparten los SSID. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno crea un SSID lo debe asignar a un branch o lo asigna al sitio directamente, pero en todo caso los grupos de APs comparten el SSID. Es por eso que existen los branch, porque puede que yo tenga 50 access point registrados, pero que no quiero que los 50 tengan el mismo SSID. Quiero que 25 que son outdoor tengan un SSID que se llame outdoor y los otros 25 un SSID que se llame indoor. Ahí es necesario crear branch, a menos que el proyecto sea quizá más grande y yo prefiera crear varios sitios. Sí, pero ahora lo vamos a ver, que crear un sitio nuevo pues implica asignar un administrador de red. Ok, ahora hablando de dominios, los dominios que hacen parte del módulo service, que hoy no lo vamos a ver, pero cuando creemos el sitio vamos a asignarle un dominio. Esos dominios pueden ser utilizados por varios sitios. ¿Qué es un dominio? En resumen, es un grupo de usuarios. Un dominio es un grupo de usuarios, nada más. Esos grupos de usuarios están agrupados en perfiles. Esos perfiles pueden ser prepago, pueden ser por suscripción, pueden ser invitados o pueden ser otros. Esos son los que maneja Altai actualmente en el Altai Care, esos perfiles de usuarios. Entonces, pues cuando uno crea una cuenta tiene que ser consciente de cuántos sitios va a crear o cuántos branch dentro del mismo sitio y qué dominios también vamos a utilizar. Cuando veamos la configuración se va a aclarar esta parte. Ok, entonces ya vamos a hacer la creación de un sitio ingresando directamente al Altai Care. Entonces, la URL del Altai Care pues es care.altaitechnologies.com. Ustedes ingresan con la cuenta pues, que haya sido creada, bien sea una cuenta macro o sea una subcuenta. Cualquiera de las dos ingresa por la misma URL. Lo primero que les va a mostrar para una cuenta macro es cuántos créditos les quedan. Acá, por ejemplo, me está diciendo que quedan pocos créditos, tengo que recargar. Me está diciendo cuántos sitios tengo, cuántos dominios y cuántos administradores de cuenta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esa creación del sitio. Esta es una cuenta macro. ¿Cómo se dan cuenta? Porque aparece este menú Project. En toda cuenta macro aparece el menú Project porque solo la cuenta macro puede instalar créditos. Entonces vamos a crear un sitio. Vamos a ir a Wireless, al Site List. Acá en el Site List me aparece las cuentas que yo tengo, los sitios que tengo creados. Entonces yo puedo crear otro sitio que lo vamos a llamar el webinar de Altai Care. Bueno, vamos a dejarlo como webinar. Le definimos la zona horaria porque es importante, porque como les digo, cuando ustedes no estén usando el equipo, el AP en un día, pues no les va a descontar créditos. Así que tenemos que definirle cuál es nuestra zona horaria para que sepa cuándo empieza el día. Entonces, es lo primero que hacemos, crear un sitio. En este caso lo hemos llamado webinar. Para entrar en ese sitio, tenemos que darle aquí clic en Switch. Le damos clic en Switch. Acá nos sigue avisando que quedan pocos créditos.
y ya hemos creado un sitio. Como ven, pues aún no tiene nada de configuración. ¿Qué nos faltaría crear dentro de este sitio? Podríamos crear el dominio, pero el módulo de servicio aún no lo vamos a ver. Así que solamente vamos a ingresar al service para crear ese dominio, nada más. Entonces vamos a crearlo, que también se llame webinar. Le decimos que aplique para, en este caso, el sitio llamado webinar. Lo mismo le definimos la zona horaria y aquí le podemos colocar alguna descripción. Entonces, ok, estamos creando un dominio, es decir, un grupo de usuarios. Aún no hemos creado los usuarios, pero ya hemos creado el dominio, es decir, a dónde se van a alojar. Lo mismo, para ingresar vamos a Switch. Hasta ahí llegamos porque hoy no vemos ese módulo. Y luego vamos al Project, porque es una cuenta macro, y vamos al Admin Account. En el Admin Account vamos a crear un administrador del sitio. Entonces, este administrador del sitio le vamos a colocar un nombre y una contraseña que son con los cuales va a ingresar al Altaicare ese administrador a esa subcuenta que llamamos webinar. Entonces le vamos a colocar, por ejemplo, Altai webinar parte 1, Altai webinar 1. El password lo vamos a dar igual. Confirmamos el password. Le vamos a decir qué rol tiene, si va a ser administrador, es decir, puede hacer cambios, o si solamente va a monitorear. Es decir, al cliente, si no es necesario, no le damos una cuenta administrador, le decimos que solo sea monitor. Por el momento, vamos a dejarlo como administrador. Entonces, le vamos a decir que solamente que tenga permiso para ingresar al sitio llamado webinar. Y le vamos a decir que en cuanto al dominio, también sea administrador y del mismo llamado webinar. Acá lo que hacemos es colocar una dirección de correo en la cual ustedes le van a notificar, o en este caso el Altaicare le envía un correo diciendo que es el administrador del sitio. Entonces, por ejemplo, le podemos colocar la dirección del cliente. En este caso, vamos a colocar esta dirección y vamos a crearlo. Entonces, hemos creado un sitio, hemos creado un dominio y un administrador. Ya, entonces ya estamos listos para usar el Altaicare, porque siempre recomiendo que se haga esto. Por supuesto, uno podría simplemente ingresar al Altaicare y usar la cuenta default, pero la recomendación es que sean conscientes del sitio que están utilizando. Si necesitan otro sitio u otra subcuenta, pues simplemente la crean y repiten el mismo proceso. Entonces ya tenemos una cuenta creada de Altaicare. ¿Cómo sabemos si quedó bien creada esa cuenta, esa subcuenta o ese sitio? Entonces acá simplemente ingresamos al Altaicare nuevamente y le vamos a decir la cuenta que hemos creado, que fue Altai Webinar. Altai Webinar, ingresamos. Y acá, como se dan cuenta, ya no aparece el menú Project, el cual sí aparecía anteriormente. Acá en la anterior se aparece Project, pero en la subcuenta no. Por lo mismo, porque la subcuenta no va a poder crear, no va a poder instalar créditos, eso lo hace la cuenta macro. Entonces tenemos dos opciones para empezar la configuración. Lo hacemos desde la cuenta macro ingresando al site webinar o lo hacemos directamente desde el site webinar. Lo vamos a realizar desde la cuenta macro. Entonces aquí continuamos con lo que es el dashboard, es el siguiente tema. Lo primero que nos muestra
cuando ingresamos a una cuenta, a un sitio, es el dashboard, donde está el mapa, lista de asociación, throughput, bueno, información del sitio que es útil verla de forma centralizada. Y que esto mismo que está en el dashboard es lo que va luego a aparecer en los reportes. ¿Ok? Entonces vamos al dashboard. Acá está, aún no tiene nada configurado, no está mostrando nada porque aún no tenemos nada configurado. Entonces ahí procedemos con lo que es la asociación de mapas. ¿Por qué recomiendo que se haga de primera la asociación de mapas? Porque ustedes podrían primero tener varios sitios y cada sitio con una ubicación diferente, una región diferente. Y adicionalmente porque es importante georreferenciar los access points, porque como pueden ver el Altair pues permite registrar APs que están en cualquier parte del mundo. Entonces lo primero que hacemos es ir a Network Map, y acá en el Network Map le vamos a agregar un mapa. Los mapas pues tienen integración para el caso de Google con Google Maps, o podemos subir una imagen que sea un plano. Vamos a realizarlo por Google y vamos a decir que es nuestra ubicación outdoor del sitio. Entonces ingresamos al sitio y le decimos acá editar, y acá pues nos muestra el mapa de Google Maps. Simplemente escogemos pues la ubicación en la que va a estar nuestro sitio. Entonces vamos a pensar que está acá en Madagascar. Entonces lo podemos agregar tanto como nos interese. Por el momento solamente vamos a crear el mapa. Así que en el dashboard ya nos debería estar mostrando el mapa. Entonces es lo primero que nos va a mostrar nuestro dashboard. Ok. Entonces, después de tener la asociación de mapas, vamos a hacer el registro de APs. Y acá en este numeral 7 de registro de APs es importante seguir y tener en cuenta estas recomendaciones. Aquí pueden tomar nota porque es una de las partes más importantes del webinar. El registro de APs, bueno, primero que se hace desde Network Access Point. Segundo, pues tiene unos requerimientos. Y lo que debemos tener en cuenta. Primero, que el registro se hace por la MAC Ethernet o el Ethernet 0 cuando tiene varios puertos del Access Point. Solo se puede agregar una AP, se puede agregar a un solo sitio. Es decir, no podemos tener una AP registrado en 3 sitios. Por eso es que cuando a veces ustedes van a agregar una AP y les dicen no se puede, seguramente porque está en otro sitio. La AP se debe registrar después de que tenga el Remote Management habilitado. Es decir, si no tiene el Remote Management habilitado, no nos va a permitir poderlo registrar en el Altair. Es necesario. A diferencia de cuando estaba el AWMS, que simplemente el AWMS estaba en la red, detectaba el AP. No, acá debemos decirle al AP que va a tener un Remote Management, que fue lo último que vimos en el pasado webinar. Y muy importante también que el Access Point para el caso del Altair Cloud tenga una salida a Internet. Y no solo salida a Internet, sino que también resuelva DNS. Porque un error común es que, bueno, uno le coloca la IP de navegación, pero se le olvidan los DNS. Y ahí no se va a poder registrar el Altair. Ahora, ¿cuáles son las excepciones que se deben hacer en el firewall en caso que aplique si el cliente tiene un firewall? Tenemos que permitir que el tráfico viaje hasta estas direcciones IP, que son las del Altair Cloud, las que empiezan por 52. Adicionalmente, tenemos que decirle al administrador de red que abra estos puertos UDP. Los últimos son por lo que el Altair también tiene un Service Radius embebido. ¿Okay?
Si se dan cuenta, pues estos primeros puertos corresponden a CAPWAP, pues que es justamente la comunicación que hacen los APs hacia el Altair. Y por último, pues ya más obvio que estén abiertos los puertos para acceder por HTTP. Estos últimos, los TCP, no son para que se pueda registrar el AP, sino para que puedan ingresar al Altair. Así que lo que debemos decir el administrador de red es que nos abra estos puertos y nos permita ingresar a esas IPs. Ok, entonces vamos a hacer el registro de APs. Como decía en la guía, al wireless ingresamos a Network Access Point. Aún no tenemos ningún AP registrado. Entonces, según lo que decía en la guía, es que debemos ingresar al Remote Management y debe estar habilitado. Entonces, lo habilitamos. En este caso tenemos dos APs, que fue la última configuración del pasado webinar. Si se dan cuenta o si recuerdan, este equipo, el A2AC, fue el que sirvió como access point en el último ejercicio del pasado webinar. Como es access point, lo vamos a dejar full management en ambas bandas, porque el equipo básicamente está actuando es como AP en sus dos bandas. Ahora, para el caso del equipo C2S, en el ejercicio del webinar pasado teníamos la banda de 5 GHz en modo station. Es por eso que el radio de 5 GHz lo vamos a dejar en modo monitor, porque si lo dejamos en full management, el Altair lo va a volver access point en la banda de 5 GHz y vamos a perder el backhaul. Ok, entonces lo dejamos en modo monitor. Porque recuerden, este equipo está como station conectado a la 2 en 5 GHz. Entonces ya tenemos especificado cómo era el remote management. ¿Qué nos faltaría? Asegurarnos que estemos saliendo a internet con DNS. Una forma fácil sería hacer un ping a Google, pero con nombre. No lo podemos hacer por solamente 888 porque necesitamos que resuelva DNS. Entonces acá nos respondió, estamos bien. Ahora vamos a ver si acá nos responde lo mismo. Ok, entonces también nos responde. Perfecto. Entonces, como siempre, los cambios se hacen primero en el equipo, en el último equipo. Aquí tenemos que anotar la MAC, recuerden. Cuando ya la tengan anotada, ahí sí, de última lo reiniciamos. Entonces, vamos al Altair, vamos a agregar una AP, pegamos la MAC, este es el C2S. Si quieren, pues para acordarse, este equipo está como station. Ahí le pueden colocar cualquier sea el nombre. Y este equipo, pues ya lo podemos decir Save and Apply. Ok, por último, el Access Point, que es el que está conectado a la red. Lo mismo copiamos y agregamos como si fuera, aquí le podemos especificar qué es el AP. Bueno, en realidad no es necesario, es simplemente pues como una forma de identificarlos. Entonces, bueno, acá lo mismo Save and Apply, porque ya le hemos habilitado el Remote Management. Entonces aquí nos dice que en ambos casos le hemos habilitado el Remote Management, de tal forma que en unos segundos la idea es que este color rojo se convierta en un color verde. Como se dan cuenta, yo agregué los access point directamente al site. No le especifiqué que estaban en un grupo, simplemente los agregué al site. Aquí ya está el primero, el C2S que está como station.
y bueno, aquí está el access point. Ahora, los equipos estaban emitiendo una red Altai Super Wi-Fi. ¿Qué va a pasar? Esa configuración estaba hecha en modo standalone y en este caso lo estamos agregando al access point, perdón, al Altai Care, pero el Altai Care aún no tiene ninguna configuración. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la configuración de los APs se va a borrar porque ya la gestión no la está realizando el AP, sino que la está realizando un gestor remoto, que en este caso es el Altai Care. Y como aún no le hemos configurado SSIDs desde el Altai Care, lo que va a pasar es que se va a empezar a estos SSIDs seguramente se van a desaparecer. ¿Ok? Entonces lo que va a pasar es eso. Así que si les ocurre, de repente, bueno, se me desaparecieron las SSIDs, es porque no han configurado nada en el Altai Care. Entonces ahí es donde avanzamos con la configuración, pero antes de la configuración es posible que la plataforma les pida o les sugiera una actualización de firmware. La actualización de firmware se hace directamente desde la plataforma, a diferencia de lo que se está viendo en la configuración como standalone de los APs. La última versión se las va a mostrar la plataforma con la marca de oficial, es decir, la última versión de firmware es la que tiene entre paréntesis oficial. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Desde el Altai Care vamos a buscar el firmware. Acá ambos APs ya subieron, están en verde, pero nos está diciendo que, bueno, que este firmware quizá no va a funcionar al 100% con el Altai Care. Una de las razones por las cuales se envía este warning es porque cuando se usa el firmware de Altai Care, como ven, se puede registrar con un firmware de standalone, pero el tema es que cuando se usa portal cautivo del Altai Care se necesita un certificado de seguridad para que no salga ese aviso de error de certificado. Ese certificado está en el firmware de Altai Care. Entonces es por eso que cuando agregamos una API de Altai Care nos sugiere hacer la actualización. Entonces la actualización la hacemos directamente. Vamos a actualizar el equipo más lejano, en este caso el Station. Lo vamos a actualizar de primera. Le decimos aquí en este menú Update Firmware, que es el tercer icono que está en la parte derecha de la P. Y vamos a escoger el que nos vaya a decir que tiene la versión oficial. Bueno, en este caso, como el C2S como está como Station, lo vamos a dejar de primeras. Entonces aquí simplemente le vamos a decir Update o podemos programar la tarea para que se haga a determinada hora. Acá podemos ingresar a los detalles y nos va a decir, bueno, por ejemplo acá pues, falló, entonces tiene uno que ingresar a ver por qué falló. Ok, podemos actualizar el otro equipo mientras tanto, dejarlo actualizando. Update firmware. Ok, entonces ya le hemos dado la orden de que haga la actualización. Volvemos ahí en unos minutos a mirar cómo terminó, si se actualizaron ambos o en cuál tuvo inconveniente. Podemos ir avanzando con la configuración mientras que se realiza este proceso. Como se dan cuenta, acá ya se desaparecieron los SSIDs porque el Altai Care no tiene nada configurado. Entonces ahí es donde empezamos a hacer la configuración. ¿Qué es lo que se recomienda que se configure de primeras? La seguridad. Entonces, en este módulo vamos a ver la seguridad básica, es decir, abierta y PSK. Todavía no vamos a ver radios, no vamos a ver portal ni MAC. Entonces vamos a hacer justamente eso, una configuración abierta. Bueno, aquí el firmware ya está actualizando, ahí lo ven. Vamos a ingresar al Security, en Network Security. Vamos a agregar un perfil. Este perfil
lo podríamos llamar, por ejemplo, nuestro perfil PSK del webinar. Entonces lo creamos. Y una vez que lo creamos, lo editamos. En este caso lo podríamos dejar abierto, PSK o PSK, que son los que vamos a ver hoy. Abierto, pues simplemente que la red no tenga nada. Se utiliza, por ejemplo, cuando hay un portal cautivo en la red. Pero bueno, le vamos a dejar PSK, porque así se llama el perfil. Vamos a escoger PSK. Fíjense que acá nos da la opción de WPA PSK y no aparece específicamente WPA2. La razón es que este WPA toma automáticamente configuraciones de WPA y de WPA2, es decir, puede tomar encriptación TCP y AES. Así que simplemente lo escogemos, no va a haber ningún inconveniente y le decimos salvar. Ok, por supuesto la contraseña. Vamos a colocarle la misma que estábamos utilizando para la configuración en standalone, es del 1 al 8, faltó el 6. Ok, entonces ya tenemos nuestro perfil creado y lo hemos editado, así que ya se podría utilizar en un perfil de SSID. Es por eso que el siguiente menú, el siguiente punto es SSID. Esto ya lo hicimos. El SSID, ¿cómo se configura? Desde Network Wireless LAN. ¿Qué consideraciones se deben tener? Pues la asignación del SSID se puede hacer por sitio o por branch. Eso es lo que hablábamos hace un momento, que un grupo de APs comparten el SSID. Como todavía no hemos visto branch, lo vamos a hacer simplemente por sitio o default. La asignación se puede hacer en 2.4 o en 5 o en las dos. Es decir, crear de una vez el SSID en las dos bandas. Y muy importante, asignarle el perfil de seguridad que ya ha sido creado. Entonces vamos a Network Wireless LAN. En Wireless LAN vamos a crear el perfil, pues sí, lo vamos a llamar el SSID o el perfil de SSID. Vamos a colocarle lo mismo, vamos a llamarlo webinar de Altair. Ok, el SSID lo vamos a llamar igual que el nombre del perfil, webinar Altair. Acá en el scope nos pregunta a dónde quiere asignar ese SSID. Como todavía no hemos visto branch, lo vamos a dejar así por defecto en el site directamente. Le vamos a decir si queremos que lo aplique en 2.4, lo que queremos que lo aplique en 5 o en ambos. Acá podríamos decirle que simplemente en 2.4 para un primer ejemplo. Y le vamos a decir que el perfil es el PSK, es decir, nuestro SSID llamado Webinar Altair va a propagar en 2.4 y la seguridad va a ser PSK con el perfil PSK Webinar. Entonces aquí lo estamos agregando al site. Ok, entonces ¿eso qué significa? Que seguro el access point está aplicando un cambio. Acá lo vemos, está aplicando un cambio. Bueno, estos equipos no han terminado de subir después del registro y actualización. Entonces démosles unos segundos más y esperamos para cuando empiecen a aparecer. Ok, podemos ingresar a ver acá si ya están arriba. A ver. Bueno, una forma de ver si el firmware ya fue actualizado es que, como ven aquí en la parte superior derecha, en la versión de firmware, vamos a acercarlo. La versión de Altair termina en .ac, especificando que es firmware de Altair. También lo podemos ver en About, acá,
el firmware de Altair es .ac. ¿Esto qué significa? Que ya fue actualizado. Y en el status podemos ver si ya está arriba. Bueno, aquí nos dice que aún no está conectado, posiblemente por lo que recién se actualizó y bueno, seguramente se está restableciendo. Para el caso del C2S, vamos a ver si acaso ya hizo... Ah, bueno, mentiras, este equipo está en proceso. Listo. Entonces, ahí simplemente sería esperar. Dense cuenta que acá los radios están apagados porque pues el equipo seguro cuando subió antes de la actualización, pues el Altair le envió la orden que los radios debían estar apagados porque no tenía configuración. Ok, entonces, si acaso notan que está demorado en registrarse, una de las cosas que pueden hacer es simplemente la primera vez, después del upgrade, hacerle un reboot y seguramente ahí va a empezar más rápido. Ok, entonces ya hemos creado el SSID. Podemos avanzar con la configuración porque la configuración se puede realizar aun cuando nos hayan subido totalmente los equipos. Entonces, el siguiente punto corresponde a los branch. Eso quiere decir que vamos a crear grupos dentro del mismo sitio. Entonces, ok, entonces acá ustedes ingresan al network branch. No hay ningún branch creado. Entonces, vamos a crearlos. Yo podría crear un branch que se llame, por ejemplo, outdoor. Ok. Y vamos a crear otro branch que se llame indoor. Bueno, le digo que no utilice la red inalámbrica que tenía el sitio. Okay, que lo deje, que lo vamos a especificar nosotros. Entonces, por el momento han sido creados los branch. Acá lo mismo, que no tome el SSID que estaba creado. Ya tenemos los dos branch creados. Ahora lo que tenemos que hacer es asociarle los APs. Entonces, la forma de asociar los APs, hay dos formas. Una, asociarlo desde acá directamente, desde el branch, y llamar a los APs, o lo podemos hacer desde el registro del access point. Ya, de acá directamente lo podríamos decir acá cuando queremos que pertenezca a algún branch específico, el outdoor o el indoor. Lo vamos a hacer directamente desde el branch. Entonces acá ingresamos. ¿Cuál podría ser el de indoor? El C2S, que está como station. Lo vamos a dejar en ese site, en ese branch, perdón. Y en el otro, en el outdoor, vamos a agregar el equipo A2, que está como AP. Ok, entonces por el momento tenemos ya un equipo asociado a cada branch. Entonces aquí lo que deberíamos hacer es volver al menú de Wireless LAN y decirle si acaso queremos que los SSIDs sean diferentes por cada branch. Entonces, por ejemplo, este de Webinar Altair, bueno, no sé, podríamos dejarlo que diga outdoor para el branch justamente outdoor. Ya, entonces acá lo estamos aplicando solamente en 2.4. El outdoor es el equipo A2. Ahora recordemos que el equipo A2 tiene configurado tenía configurado un SSID que se llamaba Altair Super Wi-Fi del webinar anterior y que por ese SSID se estaba conectando el C2S. Entonces lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que
Le dejamos un SSID en este caso en 2.4 que va a ser como prueba, pero le vamos a asignar otro. Aquí estamos en el outdoor, vamos a crear otro que se llame Altai Super Wi-Fi. Ese lo vamos a igualmente al branch outdoor y en 5 GHz. Bueno, acá vamos a tener que crear un nuevo perfil de seguridad que se llame Altai Super Wi-Fi, porque recuerden que la contraseña es diferente, la que se está utilizando para Altai Super Wi-Fi. Lo mismo que ya hicimos y le colocamos 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Hemos creado en el branch outdoor un SSID en 2.4 que se llame Webinar Altai Care y en 5 GHz el Altai Super Wi-Fi. Por el momento eso es para los outdoor. Ahora, vamos bueno, acá le podrían ustedes especificar también al SSID que sea el outdoor. Ahora, vamos a crear el SSID para el branch indoor. Entonces le podemos decir Altai Super Wi-Fi o lo podemos llamar más bien Webinar Altai Care Indoor. Así se va a llamar. Va a pertenecer al branch indoor y podemos decirle que, bueno, en 2.4. Por más que le colocáramos en ambos, el C2S le hemos dicho que la banda de 5 la deje en modo monitor, así que podríamos directamente decirle eso. Y que use el mismo perfil de PSK Webinar. Entonces tenemos un SSID para el branch indoor, mientras que para el branch outdoor tenemos dos SSIDs. Ok, entonces hasta el momento pues hemos creado 3 SSIDs, pero 2 pertenecen a un branch y otro pertenece al otro branch. Entonces vamos a ver si acaso, ok, aquí ya vemos la red Altai Super Wi-Fi. A ver, vamos a ingresar. Aquí vemos que la 2 pues está arriba. El station seguramente va a empezar a enganchar dentro de poco desde que ya se pueda conectar a la red Altai Super Wi-Fi. Entonces, pues aquí ya vemos una red. Bueno, esta todavía no se ha actualizado. Ok, aquí ya se actualizó. Webinar Altai Care Outdoor. Nos faltaría la de indoor, pero para la de indoor tenemos que asegurarnos que el C2S ya esté asociado a la red Altai Super Wi-Fi, que es la que se creó para el equipo A2. Ok, acá desde que nos deja entrar es porque ya se enganchó como station. Ok, perfecto. Aquí nos dice que ya está conectado a la red que creamos en el webinar pasado, así que se mantiene la misma topología de red que veníamos manejando. Acá nos dice que ya está conectado. Este seguramente como apenas subió, es por eso que aún no se ha registrado en el Altai Care. Vamos a ver cómo están los SSIDs. Por el momento sigue. ¿Cuál está faltando? El del C2S. Simplemente estaría faltando el del C2S. Este es emitido por el A2 y este por el A2 también, pero en 2.4. Ok, entonces para no demorar en el registro hasta que empiece nuevamente a intentarlo, lo mismo que hicimos con el A2, podemos acelerar el proceso con un Perform Reboot. Ok, ya está arriba. Aquí, pues no le hemos actualizado el firmware, podríamos dejarlo así, igual va a funcionar. Démosle unos segundos para que ya empiece a aparecer el nuevo SSID. Ok, entonces ya hemos hecho la misma configuración que teníamos
en el webinar pasado donde había una P, un station. Hemos mantenido la topología. Fíjense que tuvimos que decirle al C2S que en 5 GHz no lo gestionara para que pudiera, pues, pudiera conectarse sin que el Altair le cambiara el modo de configuración. Entonces, pues ahí lo que va a pasar es que, bueno, ya podríamos empezar a registrar equipos, a conectarlos al SSID. Entonces, por ejemplo, eso ya aparecería en el dashboard. Nos dice que ya hay 2 estaciones conectadas. Entonces, ¿qué nos faltaría hacer? Si ya hemos creado el mapa, ya hemos empezado a generar tráfico, acá lo podemos ver. ¿Qué nos faltaría? Georreferenciar finalmente ya los APs. Entonces volvemos al menú de mapa que ya vimos, le decimos editar y acá simplemente con el nombre o el ID que le hayamos colocado, bueno, el C2S vamos a decir que está por acá y el A2 AP pues vamos a pensar que esté muy cerca. Están haciendo un bridge, así que bueno, no estará muchos kilómetros como se puso ahí en la realidad, pero estamos referenciándolos. Ok, entonces volvemos al dashboard. Ya nos debería mostrar los APs. Nos está mostrando algunas alertas. Bueno, ya vamos a ver. Nos está diciendo, bueno, ya hay 3 estaciones conectadas. El promedio de CNR es 47, muy bueno. Vamos a tener un webinar solo de análisis de esta parte. Promedio de señal menos 54, es decir, los usuarios Wi-Fi están muy cerca de la P. Entonces, como nos empezó a mostrar alertas, ahí entramos al menú de alerta justamente. Entonces, las alertas que nos permiten ver la lista de alertas activas, un histórico, notificarlas por email, o simplemente al que esté configurado como administrador de sitio que le llegue esa notificación. Bueno, por ejemplo acá en este caso, seguro por el cambio que se hizo, hay una AP que está afuera por el reboot que se le ordenó manualmente. Ok, ya subió. Ok, perfecto. Entonces vamos a ingresar a configurar las alertas. Entonces ingresamos a System, Alert. Acá en System Alert pues nos está diciendo lo que ha ocurrido. Aquí recordemos que al comienzo hubo una actualización fallida. Los APs se desconectaron. Bueno, es importante modificar la severidad de las alertas, es decir, qué es para nosotros en realidad una alerta crítica, porque si no nos van a llegar muchas o podríamos confundirnos. En realidad, por defecto, como lo ven, ninguna es una alerta crítica. La alerta crítica es hasta que el equipo pues ya se queda en rojo. Pero podrían ustedes decir que, no sé, que una AP es conectado si es una alerta crítica y quieren que solo les notifique las críticas. Vamos a dejarla como esta calificación de mayor. Lo vamos a dejar así, tal cual. Ustedes lo podrían modificar. Ahora podemos ver el histórico o podríamos decirle que sí a todas, que ya somos conscientes y ya tomamos acciones, decirle la acknowledge. Ahora, ¿qué nos puede interesar con las alertas? Además del histórico, poder notificar al responsable para que esté al tanto de estas alertas. Entonces, ustedes lo pueden decir por el nombre de cada una de las alertas, notificarle solo cuando, bueno, se desconectó o hay un ataque AP renegado o hubo un cold reboot. Podríamos decirle esto, un cold reboot. Aquí le podemos decir a quién le va a notificar, al administrador del sitio. Recuerden que al comienzo creamos un administrador de sitio que era con el correo de info@altairtechnologies. Entonces acá le podemos decir que lo cree. Si acaso queremos notificar por severidad,
crítica, pero no al administrador de red, sino a alguien en específico, entonces acá ustedes anotan las direcciones de email a las cuales quieren notificar esos eventos, esas alertas, máximo 4. Aquí apenas ustedes las anoten, pues simplemente cuando ocurra el evento les va a notificar. Ok, entonces por el momento estamos avisando por correo cuando existan esos eventos, esas alertas, pero aún no estamos viendo estadísticas. Simplemente estamos viendo lo que ocurra o en el dashboard verlo en tiempo real. A veces necesitamos que eso se genere como un reporte, el tema de estadísticas y reportes. Entonces ahí es donde ingresamos al System Report y hacemos la configuración de los reportes y también notificarlos vía email. Entonces ingresamos al System Report, hacemos lo mismo, agregamos, así como con los Access Points se agrega, le vamos a colocar, por ejemplo, Performance y bueno, no sé, que sea semanal. Entonces, luego que lo creamos, lo editamos, acá le podemos decir cuáles categorías queremos que nos incluya en el reporte. Puede ser que solo nos interese la lista de asociación, puede ser que al cliente no le interese nada más, pero vamos a pensar que vamos a dejarlas todas y aquí le vamos a decir cómo queremos que nos reporte por sitio, todo el sitio, en este caso llamado webinar, o queremos que lo haga por determinado AP. Vamos a hacerlo por sitio. Y por último le vamos a habilitar una programación para que sea algo recurrente. Como le hemos dicho que sea semanal, pues lo mismo acá, semanal. Le decimos desde cuándo inicia. Por ejemplo, el día de hoy. Le decimos como es weekly, bueno, de los últimos 7 días. Porque le podríamos decir que el reporte lo envíe cada semana, pero de las últimas 24 horas. En este caso, pues vamos a dejarlo de los últimos 7 días. Y le podemos habilitar lo mismo que con los eventos alertas. A quién queremos que le notifique o le envíe más bien este reporte. Normalmente uno lo hace al administrador de sitio. Por eso es que desde el comienzo, antes de configurar, es importante crear el sitio y tener claro quién va a ser el administrador. Acá le decimos salvar. Entonces ya quedó configurado. Ahora, si acaso ya hubiesen pasado algunos días de ese reporte semanal, tendría sentido, bueno, descargar los datos como tal, el set de datos. Es decir, no solo el reporte que nos genera el Altaicare, que lo podemos ver, por cierto, aquí en PDF. No solo eso, sino vamos a pensar que quisiéramos descargar el set de datos y ese es el último numeral. Acá, bueno, seguro no nos va a mostrar nada todavía interesante porque apenas está iniciando. Pero si queremos ese set de datos, lo descargamos y ya podrían ustedes o el cliente hacer reportes pues personalizados. Entonces acá ustedes pueden ver en CSV cada uno lo que nos interese. Por ejemplo, el RSSI nos puede interesar para ver qué niveles de señal se están manejando y todo lo podemos ver en un formato CSV. De esta forma podemos hacer reportes personalizados. Por ejemplo, si lo que queremos es de tráfico, etc. Entonces, ¿eso qué significa? Que ustedes pueden utilizar el set de datos que se descarga desde el Altaicare, que aquí le damos salvar. Una vez que los reportes han sido creados, ustedes pueden verlo acá en lista de reportes generados. Cuándo empezó, cuándo se generó, cuál es la frecuencia. Y de esa forma, pues ya tenemos unos reportes que pueden ser
generados por el Altair o con el set de datos. Listo, entonces ya para terminar este módulo, antes de preguntas y respuestas, pues la idea es que ustedes repitan esta configuración que se hizo con su Altair, en caso que no tengan cuenta de Altair, a través de su integrador o su distribuidor o directamente con nosotros, según sea el caso, soliciten una cuenta demo de Altair. Nosotros les vamos a cargar unos créditos para que ustedes, si aún no la tienen, puedan repetir este ejercicio con su Access Point. Entonces, bueno, ahí los últimos 2 minutos para responder algunas preguntas que puedan ustedes tener. Ok, entonces vamos a ver aquí muy rápido algunas de las preguntas. Me preguntan, ¿se puede registrar un Access Point con firmware de standalone? Sí, sí, de hecho fue lo que se hizo. Un equipo que tenía firmware de standalone, que es el que se está utilizando en el webinar de configuración de PES, se pudo registrar en el Altair. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Altair nos avisa que tenemos que hacer una actualización. Otra pregunta es si podemos desplegar portal cautivo. Sí, pero ese es el siguiente módulo que vamos a ver de configuración. Ok. Los branch son grupos de APs. Sí, los branch son grupos de APs que se crean dentro de un mismo sitio para que se pueda verificar por grupos y que asignar diferentes SSIDs. Ok, aquí hay otra consulta que eso sí lo podemos ver acá directamente. Vamos a ver si están arriba. Aquí ya están los SSIDs, el outdoor y el indoor. ¿Eso qué significa? Que la topología se mantiene. Bueno, acá por el último reboot que yo le envié, ya miramos la otro par de preguntas. Fíjense y ojalá para cuando repitan este ejercicio lo hagan así como yo lo hice, para que les quede muy claro qué significa decirle que en 5 GHz no lo gestione. Este C2S está conectado como station al A2. ¿Ok? Eso se logró porque en el configuration, nosotros en el remote management, le dijimos que en 5 GHz no lo gestionara, que solo lo monitoreara. De lo contrario, pues el Altair lo hubiera puesto en modo AP. Entonces, por ejemplo, ustedes ingresan acá a los APs, además de ver la versión de firmware, referencia, hardware, etcétera, se van a dar cuenta que todo esto corresponde a un modo AP. Entonces, no podríamos haberlo dejado en 5 GHz como gestión, porque si no nos cambia el modo y perdemos conexión. Como se dan cuenta, acá no perdimos conexión. Bueno, un par de preguntas más. ¿Puedo crear cualquier número de sitios así como número de APs? Bueno, en realidad no hay un límite conocido en la cantidad de sitios. Por supuesto, en una cuenta macro, yo creo que con más de 20 sitios, pues ya se puede volver un poco manejable. Entonces, pues en realidad no hay un límite, pero pienso que convendría pues un número tampoco fuera muy grande de la misma cuenta macro, porque normalmente uno tampoco está, o sea, si es un proyecto muy grande en el que tenemos, no sé, 1000 APs, hay que considerar qué es más conveniente, si el branch o el sitio, porque como se dan cuenta, para cambiar de sitio tenemos que estar yendo a darle switch. Entonces si tenemos, no sé, 100, estarle dando switch a cada uno se nos puede convertir en un enredo quizá, pero bueno, en realidad no hay un límite conocido.
Ok, la última pregunta. ¿El Altair Care solo está destinado para gestión de AP por SSID, no para manipular ModeStation? Correcto. El Altair Care es exactamente eso, lo que hace, al menos hoy en día, gestiona APs. Del Station, no, porque lo que es Station y Bridge, eso se asimila como si fuera simplemente el backhaul. ¿Y por qué tiene sentido? Porque es una pregunta recurrente. ¿Por qué no modificar el backhaul? Porque es que el access point tiene que tener salida a internet. Y si modificamos el backhaul, podemos simplemente perder el acceso. El firmware de Altair Care puede dar problemas con portal cautivo. Bueno, quizá la pregunta sería si el firmware de standalone puede dar problemas con portal cautivo. Y sí, el problema no que no vaya a funcionar, sino que cuando se vayan a conectar van a notar que les sale un error de certificado de seguridad. Eso lo vamos a ver en el siguiente webinar que corresponde al módulo de servicios. Entonces, pues bueno, ya las demás preguntas las podemos ver por email. Pienso que si repiten esta misma configuración que se hizo, van a poder tener mucho más claro este módulo. Bueno, estos dos videos que se han hecho recientemente de webinars se van a subir en los próximos días antes de los siguientes webinars para que puedan revisar. Así que bueno, muchas gracias por unirse. Vamos a continuar cada uno de los módulos siempre en la última configuración que se hizo. Así que cualquier consulta o si no tienen su cuenta de Altair Care, pues la idea es que sea creada lo antes posible. Muchas gracias a todos.